La Revolución de Octubre es uno de los movimientos más importantes en la historia del país, ya que se opuso a décadas de miseria, despojo y represión, el cual estaba determinado por el acaparamiento de tierra en manos de pocas personas y la explotación laboral, situaciones originadas desde la época colonial. Posteriormente, durante el siglo XX, las precarias condiciones de los pequeños y medianos agricultores se intensificaron con los monopolios de la United Fruit Company y permitidos por las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera de 1857 a 1924 y Jorge Ubico de 1931 a 1944. Ambos gobernantes privilegiaban los intereses extranjeros por encima de los nacionales, de manera que la empresa se apropiaba de las mejores tierras para el cultivo del banano y otros productos. Entre otras ventajas con las que contaba la frutera extranjera estaba la exención de cargas, impuestos y multas. Sin embargo, uno de los peores acuerdos fue que la empresa fijaría el precio que le pagaría a los particulares por el cultivo del banano. Esto impediría que los pequeños productores pudieran sostenerse a sí mismos y como consecuencia se verían obligados a ser explotados por la empresa. Represión y explotación. Durante el gobierno de Ubico, cualquier intento de rehusarse a las condiciones feudales y esclavistas en que se encontraban los campesinos era un indicio de consumismo, logrando así en 1931 encarcelar a 340 dirigentes sindicales. Con el decreto 2795 de 1944, además autorizaba a los terratenientes dar muerte a quien se les sorprendiera ingresando a sus fincas para tomar frutos o animales. Revolución del 20 de octubre de 1944. Antes del 20 de octubre de 1944 ocurrió una serie de sucesos sociales que se opusieron a las medidas represivas de Jorge Ubico y Federico Ponce. Esta fecha conmemora los ideales de los dirigentes militares, cívicos y estudiantiles que instauraron la democracia a través de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. La unión de distintos sectores en un solo bloque contra los desmanes dictatoriales permitió fortalecer a la población para pedir la renuncia de Ubico y derrocar a su sucesor Federico Ponce. La juventud universitaria durante la dictadura de Ubico había sido fuertemente agredida. Sin embargo, en 1944 se empoderó para demandar al gobierno cambios académicos y sociales. Además de exigir reformas en la universidad, los estudiantes pronto tuvieron la valentía de expresar el sentir de la sociedad en rechazo a la dictadura mediante la organización de manifestaciones. Los estudiantes no solamente habían dado el chispazo para que los acontecimientos se desencadenaran, sino regaron con su sangre y su lucha el surgimiento de un nuevo proceso político-social cargado de esperanzas e ilusiones. El 25 de junio se realizó una nueva manifestación donde Ubico intentó frenar a la población mediante actos violentos. Resultaron heridas y muertes varias personas, entre ellas la maestra María Chinchilla. El 26 de junio organizaron otra huelga general en la que participaron obreros, comerciantes y pequeños propietarios. El movimiento estudiantil y magisterial y civil obtuvo un primer logro contra los desmanes políticos. Jorge Ubico, ante la presión ciudadana, renunció el 1 de julio de 1944. Derrocamiento de Federico Ponce. Después de la renuncia de Ubico, un contingente militar tomó el poder y eligió como presidente provisorio a Federico Ponce, en sesión del 4 de julio de 1944, quien buscaba perpetuarse en el cargo al igual que su antecesor. Durante julio, los sancarlistas requirieron mediante un documento demandas académicas y sociales, como la autonomía universitaria y el cumplimiento de los derechos de la población.
Los requerimientos nunca fueron atendidos y el gobernante empezó a ejecutar acciones violentas. Varios dirigentes revolucionarios fueron víctimas de represión policial, exilio y encarcelamiento. El 20 de octubre de 1944 se produjeron levantamientos armados en distintos puntos de la ciudad: el Palacio Nacional, el Castillo de Matamoros y el Castillo de San José. Tras horas de combate, los defensores del gobierno se rindieron. Después del derrocamiento de Federico Ponce, la Junta Revolucionaria, reformada por Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello, Garrido dirigió el país del 20 de octubre de 1944 al 15 de marzo de 1945. Durante la revolución se lograron cambios tan importantes como creación del Código de Trabajo, apertura de educación nacional sin discriminación, apertura de los sindicatos, creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS, derecho de voto para las mujeres y analfabetos, reforma de la moneda, pagos de deuda externa, reformas a la educación y creación de la Ciudad Olímpica. Para Universidad Regional de Guatemala, Paulino Velázquez.